En esta ocasión nos sumergimos en un misterio, un misterio que ha cautivado la imaginación durante décadas, la desaparición de los niños Sode. Un caso sin resolver que nos transporta a la gélida Nochebuena de 1945 en Fayetteville, Virginia Occidental. Una noche que prometía ser mágica para la familia Soder, inmigrantes italianos con 10 hijos. Sí, Se transformó en una pesadilla de la que aún hoy se buscan respuestas. exacto, porque mientras la mayoría de las familias celebraban la Navidad, ¿Qué? la casa de los Soder era pasto de las llamas, un incendio que, según el relato oficial, acabó con la vida de 5 de los niños. Sin embargo, ni George ni Jenny, los padres, aceptaron jamás esa versión. Y es que los detalles del incendio y la posterior investigación están plagados de incongruencias y pistas falsas que apuntan a una verdad mucho más oscura. Comencemos por el principio Nochebuena de 1945. Sí. Los niños Soder, emocionados por la Navidad, piden permiso a su madre para quedarse despiertos hasta más tarde. Jenny accede, pero les recuerda a Maurice, de 14 años, y Louis, de 9, que deben terminar sus tareas en la granja antes de irse a dormir. George, el padre, y los 2 hijos mayores ya se habían retirado a descansar. A las 12:30 de la madrugada, una llamada telefónica despierta a Jenny. Una voz femenina, con una risa extraña, pregunta por alguien que no vivía allí. Sí. La llamada finaliza abruptamente dejando a Jenny con una sensación inquietante. Un detalle que, aunque en ese momento pareció intrascendente, con el tiempo cobraría un nuevo significado. Exacto. Jenny vuelve a la cama, pero a subir las escaleras Sí. se percata de que las luces de la planta baja siguen encendidas y las cortinas abiertas, algo inusual en sus hijos. Cierra las cortinas, apaga las luces y se acuesta. Sin embargo, su sueño se ve interrumpido por un fuerte golpe en el tejado seguido del sonido de un objeto rodando. Un nuevo sobresalto que Jenny atribuye al viento o a algún animal, pero la semilla de la inquietud ya está sembrada. Al comenzar de la madrugada, un intenso olor ahuma la despierta de nuevo. La oficina de George está envuelta en llamas. El pánico se apodera de la familia. George y Jenny consiguen rescatar a 4 de sus hijos, Marian, Sylvia, John y George Jr. Pero las llamas bloquean el acceso al piso superior donde duermen los otros 5 niños desesperados. Intentan por todos los medios rescatarlos. George trata de escalar la pared de la casa, pero la escalera que habitualmente usaban para acceder al tejado ha desaparecido. Corre hacia los camiones con la intención de usarlos para alcanzar las ventanas del piso de arriba, pero ninguno de los dos arranca. Incluso el barril de agua, que siempre tenían lleno para emergencias, está congelado, dejándoles sin recursos para combatir las llamas. La impotencia de la familia Soler ante la tragedia es desgarradora. Imaginar la angustia de ver cómo las llamas devoran tu hogar, sabiendo que tus hijos están atrapados en el interior. Y la desesperación aumenta con la tardanza del departamento de bomberos cuando finalmente llegan horas después. La casa es un montón de cenizas humeantes. Los bomberos no encuentran ningún rastro de los 5 niños entre los escombros. El jefe de bomberos, F.J. Morris, concluye que el fuego ha sido tan intenso que los cuerpos se han consumido por completo. Una afirmación que, como veremos más adelante, la familia Soder se negará a aceptar, iniciando una búsqueda incansable de la verdad que se extendería por décadas. Tras la tragedia, George y Jenny se enfrentan a un dolor inimaginable, la pérdida de 5 de sus hijos. Pero en medio del duelo, surgen las dudas alimentadas por una serie de detalles que no encajan en el relato oficial del incendio. Detalles que vistos en conjunto comienzan a dibujar un panorama inquietante. ¿Sí? Por ejemplo, si el incendio se originó por un fallo eléctrico, ¿cómo es posible que las luces navideñas siguieran funcionando durante el incendio? Es una de las primeras preguntas que asaltan a la familia, y a medida que pasan los días aparecen más elementos sospechosos. Como la escalera que desapareció misteriosamente la noche del incendio. Ajá. Y luego apareció en un terraplén cercano, como si alguien lo hubiera movido a propósito. Exacto. Y luego está el asunto de la línea telefónica. Un vecino sospechoso de robos en la zona confesó haber cortado la línea telefónica de la casa esa misma noche, pero negó cualquier implicación en el incendio. Lo cual, si lo pensamos bien, es bastante extraño. ¿Por qué cortar la línea telefónica mientras robas una propiedad? ¿No sería más lógico dejarla intacta para evitar llamar la atención? Sin duda una acción que genera más preguntas que respuestas, pero hay un elemento clave que impulsa a Jenny a profundizar en la investigación. ¿Cuál? La posibilidad de que los cuerpos de sus hijos no se hubieran consumido por completo en el fuego. Jenny era una mujer fuerte y decidida que se negaba a aceptar la versión oficial sin pruebas contundentes. Así es. Y para confirmar sus sospechas, Jenny lleva a cabo sus propias investigaciones, experimenta quemando huesos de animales. Ajá. Y consulta con un empleado de un crematorio, quien le confirma que los huesos humanos resisten temperaturas mucho más altas y tiempos de exposición más prolongados que los que se dieron en el incendio de su casa. Este dato es crucial porque pone en tela de juicio
La afirmación del jefe de bomberos de que los cuerpos de los niños se habían desintegrado por completo, si eso fuera cierto, deberían haberse encontrado restos óseos entre las cenizas, ¿no? Precisamente la ausencia de restos óseos se convierte en un argumento central en la lucha de los Soder por descubrir la verdad. Y a esto se suma la incapacidad de George para usar sus camiones la noche del incendio. Él siempre creyó que alguien los había manipulado para que no arrancaran, impidiéndole usarlos para rescatar a sus hijos. Es cierto que un familiar sugirió años después que en su desesperación George pudo haber ahogado los motores sin darse cuenta, pero para los Soder la suma de todas estas irregularidades apuntaba a algo más que un trágico accidente. Y como si las piezas del rompecabezas no fueran ya lo suficientemente confusas, empiezan a surgir testimonios de testigos que añaden nuevas capas de misterio al caso. Un conductor de autobús asegura haber visto a personas lanzando bolas de fuego contra la casa la noche del incendio, y varias personas afirman haber visto a los niños en un coche tanto durante como después del incendio. Estas declaraciones son realmente inquietantes. ¿Hay alguna teoría sobre quiénes podrían ser esas personas? Se investigaron esas pistas. Las especulaciones son muchas, pero las respuestas son escasas. Algunos vecinos creían que la mafia siciliana estaba involucrada buscando venganza por las críticas de George a Mussolini. Otros apuntaban a un posible secuestro por parte de alguien que sabía del incendio y convenció a los niños para que salieran de la casa. Un secuestro en Nochebuena justo antes de que la casa se incendie es una idea terrible, pero a la luz de los testimonios no podemos descartarla. La incertidumbre se apodera del caso, cada nueva pista, cada nuevo testimonio, en lugar de aclarar el misterio, lo hacen aún más profundo. Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, los Soder deciden tomar las riendas de la investigación, contratan a un investigador privado, C.C. Tinsley, para que profundice en el caso y busque la verdad que parece ocultarse entre las sombras. Tinsley comienza a indagar y descubre un hecho que alimenta las sospechas de la familia. El vendedor de seguros que había amenazado a George con un incendio formaba parte del jurado que dictaminó que el incendio fue accidental. Un vendedor de seguros que amenazó a George formaba parte del jurado. ¡Qué casualidad! Es una coincidencia demasiado sospechosa sin duda, y la investigación de Tinsley destapa otro detalle escalofriante. Corre el rumor de que el jefe de bomberos Morris había encontrado un corazón entre las cenizas, pero lo había enterrado en secreto. Un corazón, ¿y por qué habría hecho eso? Según Morris, era para que los Soder tuvieran la certeza de que sus hijos habían muerto en el incendio. Sin embargo, cuando George y Tinsley lo confrontaron, Morris accedió a desenterrar la caja donde lo guardaba, y lo que encontraron dentro no era un corazón humano, sino un hígado de refresco que nunca había estado expuesto a fuego, que implantó esa evidencia para despistar a la familia. Esa es la conclusión a la que llegan George y Tinsley, y este descubrimiento, lejos de desanimarlos, refuerza su convicción de que algo turbio se esconde tras la desaparición de sus hijos. Con la ayuda del investigador privado y decididos a llegar al fondo del asunto, los Soders deciden dar un paso más allá. Si las autoridades locales no les brindaban apoyo, ellos mismos buscarían respuestas. En 1949 convencen a un patólogo de Washington, D.C. para que realice una nueva excavación en el terreno donde se alzaba su casa, con la esperanza de encontrar algún indicio que las autoridades hubieran pasado por alto. Y durante la excavación se produce un hallazgo que parece darles la razón. Aparecen varios fragmentos de hueso que se envían al Instituto Smithsoniano para su análisis. Serían por fin los restos de los niños. Los expertos del Smithsonian determinan que se trata de vértebras humanas, pero tras un minucioso estudio concluyen que no pertenecen a ninguno de los niños Soder. Otro golpe para la familia que ve cómo sus esperanzas se desvanecen una vez más. El informe del Smithsonian indica que las vértebras probablemente provenían de la tierra que George usó para rellenar el terreno tras el incendio. Sin embargo, Tinsley, el investigador privado, afirma que los huesos procedían de un cementerio cercano, sin poder explicar cómo habían llegado allí. Un nuevo misterio dentro del misterio. Pareciera que cada vez que se acercaban a una respuesta surgían nuevas preguntas. Frustrados por la falta de avances y la negativa de las autoridades locales a colaborar, los Soder recurren al FBI con la esperanza de que una agencia federal pueda arrojar luz sobre el caso. ¿Y qué ocurre? El FBI acepta investigar. George escribe al director del FBI, J. Edgar Hoover, exponiendo los detalles del caso y solicitando su intervención, pero la respuesta de Hoover es desalentadora. ¿Qué les dice? Hoover responde que se trata de un asunto local y que el FBI no tiene jurisdicción para intervenir, a menos claro está que las autoridades locales soliciten su ayuda. Y lo hicieron. No la policía y los bomberos de Fayetteville se negaron a pedir la colaboración de FBI, lo que deja a los Soder en un callejón sin salida, abandonados por las autoridades sin respuestas y con la sombra de la sospecha planeando sobre ellos. Una situación desesperante, pero a pesar de los obstáculos, los Soder no se rinden, deciden tomar cartas en el asunto y llevar su búsqueda de la verdad a un nivel más público.
Imprimen folletos con las fotos de los niños desaparecidos y ofrecen una recompensa por cualquier información que conduzca a su paradero. Recorren el país mostrando las fotos de sus hijos, buscando cualquier pista que les permita seguir su rastro. Y en 1962 deciden dar un paso aún más audaz, colocan una gran valla publicitaria en el terreno donde se alzaba su casa. Una valla con las fotos de los 5 niños sonrientes e inocentes junto a la promesa de una recompensa para quien pudiera proporcionar información sobre su paradero, un recordatorio constante de la tragedia que marcó sus vidas y la incansable búsqueda de respuestas. Esa valla se convierte en un símbolo de su lucha, un grito silencioso que clama por justicia, y verá una imagen que conmueve a la nación y mantiene vivo el caso en la memoria colectiva. Y gracias a la repercusión de la valla publicitaria comienzan a recibir nuevas pistas y testimonios, aunque la mayoría no conducen a ninguna parte. Algunos relatos son especialmente inquietantes. ¿Puedes contarnos alguno de esos testimonios? Por ejemplo, una mujer asegura haber visto a los niños en un hotel de Charleston una semana después del incendio. Según su relato, los niños estaban acompañados por 2 hombres y 2 mujeres, todos con aspecto italiano. Se investigó este testimonio. ¿Podría haber alguna conexión con la teoría de la mafia? Las autoridades no encontraron pruebas concluyentes que respaldaran la versión de la mujer. Además, la testigo solo había visto fotos de los niños 2 años después del incendio, lo que resta credibilidad a su relato, sin embargo, para los Sosaros. Son carisma Lake, cualquier pista, por pequeña que fuera, merecía ser explorada. Y George, con la tenacidad de un padre que se niega a perder la esperanza, continúa viajando por el país, siguiendo cada indicio con la esperanza de encontrar a sus hijos. Su determinación es admirable, aunque la mayoría de las pistas resultan ser falsas o infundadas. La frustración se acumula con el paso de los años, pero los Soder nunca pierden la fe. Y en 1967 una carta anónima vuelve a encender la llama de la esperanza, una carta que llega como un rayo de luz en medio de la oscuridad. La carta contiene una foto de un joven que guarda un gran parecido con Luis, uno de los niños desaparecidos en ese momento. Luis tendría unos 30 años. ¿Y qué decía la carta? ¿Aportó alguna pista sobre el paradero de Luis? Al dorso de la foto, una críptica inscripción. Luis Soder amó al hermano Frankie Chicos y la NUI 0032 o 35. Un mensaje enigmático que abre nuevas interrogantes. Un mensaje que lamentablemente no conduce a ninguna parte. Los Soders contratan a otro detective privado para que investigue la procedencia de la carta y el significado del mensaje. Pero sus esfuerzos son en vano. La identidad del remitente y el propósito del mensaje siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. A pesar de los años, las decepciones y la falta de respuestas, George y Jenny nunca se rinden su amor por sus hijos. Su fe inquebrantable y su deseo de justicia los mantienen en pie, luchando contra el olvido y la indiferencia. Tras la muerte de George en 1969, Jenny continuó la búsqueda vestida de negro en señal de luto. Su figura, cuidando el jardín que construyó sobre las ruinas de su casa, se convierte en un símbolo de la resiliencia y el amor maternal. Una imagen que conmueve y nos recuerda la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad. Jenny fallece en 1989 sin haber encontrado a sus hijos, pero su legado de lucha y esperanza perduran sus hijos supervivientes y sus nietos, quienes continúan buscando respuestas y manteniendo viva la memoria de los niños desaparecidos. El caso Soder se ha convertido en uno de los misterios más intrigantes del siglo XX, un caso que ha generado innumerables teorías, especulaciones y debates, pero que aún hoy, a más de 70 años de la tragedia, sigue sin resolverse. Un caso que nos recuerda la fragilidad de la vida, la persistencia del dolor y la importancia de no olvidar a aquellos que se han perdido en las sombras del misterio. Y así, con una mezcla de tristeza y fascinación, concluimos nuestra inmersión en el caso de los niños. Soder era una historia que nos deja con más preguntas que respuestas, pero que sin duda nos invita a reflexionar sobre el poder del amor familiar, la búsqueda incansable de la verdad y la importancia de no dar nunca por perdida la esperanza. Esperamos que este viaje al corazón del misterio haya despertado su curiosidad y te anime a seguir investigando por tu cuenta, tal vez algún día, la verdad sobre la desaparición de los niños. Soder salga a la luz. Hasta entonces su historia seguirá siendo un recordatorio de que algunos misterios, como las brasas de un fuego apagado, pueden permanecer latentes durante décadas esperando el momento adecuado para reavivarse.